Bendiciones para todos. Seguimos con el tema Nuevo y Eterno Pacto del Señor, un capítulo más de este apasionante tema. Ya les dije que estoy empezando a acumular, a recopilar para escribir un libro. Ya lo empecé a escribir. Espero que sea de bendición para el pueblo cristiano. Pido la oración a hermanos y hermanas que aprecian este trabajo, que valoran este trabajo. Si ustedes consideran que estoy haciendo un trabajo que agrade a Dios, yo procuro no criticar a otras organizaciones, más bien trato de predicar el tema que Dios me ha llamado a predicar sin pisarle los callos a nadie, sin molestar a nadie, pero he sentido un celo por unas enseñanzas tan torcidas que a veces dan en algunos lugares y que sé que eso daña a mucha gente. Esperemos que Dios nos ayude a conservarnos siempre en la verdad sin ponernos a polemizar, porque la Biblia no es para polemizar, sino para predicar la verdad y la justicia de Dios. Saludo muy especial a mi familia Jiménez donde quiera que se encuentre. Entonces, quería compartirles una palabra y está en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versos 16 al 18. Dice, por tanto, no desfallecemos ante el bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Verso 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Se refiere a las cosas espirituales en Cristo. Hay cosas que son espirituales, pues no las conocemos. Cuando hablamos del nuevo pacto, como es un pacto eterno, trata de cosas eternas, las que no se ven precisamente, cosas que no se ven y que perduran para siempre, porque se dice que las cosas que no se ven son más perdurables. Y son cosas que nos esperan en la eternidad. Por esto también es muy superior el nuevo pacto que el pacto con la ley o el pacto a través de la ley. Porque en la ley todos morimos irremisiblemente, pero en la gracia del Señor todos somos vivificados. La ley solo ofrecía, es decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo dice Romanos 6:23, y esa dádiva nos viene a través de Cristo. ¿Sí? La ley, ¿qué ofrecía? No, pues el que pecaba moría irremisiblemente. La vida que ofrecía la ley era en la tierra, era algo que hasta ahí llegaba, pero en Cristo, en el mundo espiritual, ofrece una vida eterna, duradera, que más allá de la muerte tiene apenas el comienzo de esa vida eterna. Por eso es que el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas, ¿sí? Mejores promesas. También el nuevo pacto nos trae, pues también hay unas bendiciones terrenales, porque recuerden cuando los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, y nosotros que te hemos seguido, hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos? El Señor les dijo, pues recibirán 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna. Entonces, las promesas del nuevo pacto siempre eran así. La ley se regía por cosas materiales, transitorias, ¿sí? Pero cuando viene lo espiritual, señala ya lo eterno, lo espiritual, lo que no habíamos visto, lo que es más grande, quizá lo que es más real. En la ley, pues lo que habían eran maldiciones. En la gracia lo que tenemos son bendiciones. Bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor lo que decía era, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Es decir, en Cristo viene rompiendo con esos esquemas que la ley traía de que moría irremisiblemente. No, Él viene dando gracia y dando vida y vida en abundancia.
El pacto eterno es el único que promete cosas eternas, espirituales, y que nos indica que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vienen por añadidura. Los pactos transitorios eran solo para aquí y ahora. Todo terminaba en la muerte y no había claridad en cuanto a la vida después de la muerte. De hecho, algunos creían que no había resurrección. Existía una secta de los fariseos y otra de los saduceos. Unos creían que había vida después de la muerte, otros creían que hasta ahí llegaba todo. Entonces, pero cuando Cristo viene y las enseñanzas recibidas, transmitidas de Cristo a los apóstoles, que fueron impartidas a los apóstoles, que son las enseñanzas que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Usted sabe que hasta ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nació a partir de las enseñanzas de los apóstoles. El pacto eterno está por encima, cubriéndonos, y debajo como una red para recogernos si caemos. De todos los pactos transitorios, los precede o atraviesa y procede, pero el pacto nuevo está vigente desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso le llamamos pacto nuevo y eterno, porque es en este pacto de gracia donde se encuentra la salvación para el ser humano, donde está el cumplimiento de todas las promesas dadas y desechadas por el pueblo de Israel. En esos pactos transitorios que Dios reveló a los primeros padres, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, pues tenían un principio y un final. Es decir, hasta que ellos los rompían y tenían que hacer otro nuevo pacto con otra generación. Ejemplo, el pacto con Adán, ejemplo, el pacto con Noé, ejemplo, el pacto con Abraham, ejemplo, el pacto con David, etcétera, etcétera, hasta llegar a este pacto en el que estamos hoy, que es llamado el nuevo pacto, celebrado por el mismo Cristo en Mateo 26 del 26 en adelante, que Él lo celebró con su cuerpo. Tomó el pan como símbolo y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó el vino y ahí existe la transustanciación de ese vino, convertirlo en su sangre, y dijo: tomad todos, este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En ese momento se está celebrando ese nuevo pacto que había sido profetizado en Jeremías 31:31. Dice: no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos no permanecieron en él y yo me desentendí de ellos. Por tanto, el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, que es el que nos alcanza a nosotros, el de Israel, el de Judá, que inclusive fue despreciado por ellos, nosotros nos acogemos a él como pueblo gentil, en las promesas de que él dice: los tomaré, dice, los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, y ese pueblo es el pueblo gentil. Y la enseñanza fue predicada a los gentiles, y por eso Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, porque a Pablo se le hace ese llamado de ir a predicar a los gentiles, entre los cuales estamos usted y yo por la gracia del Señor. El pacto eterno, el pacto nuevo y eterno, ese pacto que algunos ya están empezando apenas a entender que no es algo nuevo, siempre estuvo en la palabra, siempre se habló de él, los apóstoles siempre lo predicaron, siempre hablaron de él, pero los predicadores de estos tiempos no han querido ayudar a la iglesia a transicionar de ese pacto antiguo, y lo que han hecho es una mezcla de ley y gracia, y así han llevado al pueblo entre maldiciones y bendiciones, cuando estamos en un pacto donde son las bendiciones para el pueblo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda bondad y misericordia, dándonos a conocer los misterios
de su voluntad la cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios, la carta a los Efesios, una de las cartas más reveladoras acerca de la inmensa gracia de Dios. Efesios, capítulo 1 del 13 en adelante. Y cuando usted va al capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La ley quedó atrás, amigos y hermanos. Hoy estamos bajo la pura gracia de Dios. Por eso hay enseñanzas que se tornan en un prejuicio para la iglesia hoy. Enseñanzas que fueron estabilizadas en la ley. Textos que fueron dichos y se los dicen hoy a la iglesia como malditos son con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis. Está hablando con una nación, no con la iglesia. Para la iglesia del Señor no son esas maldiciones. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito por Dios el colgado. Cristo llevó esa maldición en la cruz y lo que hizo fue bendecirnos a través de eso, ¿sí? Porque por medio de su pobreza nosotros fuimos enriquecidos, enriqueció nuestra vida. No está hablando de dinero quizá, está hablando de las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios no siempre son dinero. A veces es salud, a veces es gozo, es alegría. Amén. Las bendiciones de Dios no solamente es dinero. Hay gente que ha creído que tener un carro y tener una finca y tener una casa muy bonita, eso es bendición de Dios. Hay gente que no tiene eso y también están bendecidos bajo la bendición espiritual de Dios. Las bendiciones de Dios se dejan mostrar en muchas formas. Pero hay gente que no ve sino la económica, la del símbolo pesos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a seguir adelante, predicando la verdad presente. Le voy a ir adelantando algo, escuche. No toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente sí es una verdad bíblica. Es decir, hay verdades que fueron dichas en el Antiguo Testamento, pero fueron dichas para ese pueblo y para ese tiempo. Eso para hoy ya no es una verdad presente. Ejemplo, cuando dijo, Dios, voy a destruir este pueblo con agua, va a venir un diluvio. Eso es una verdad bíblica, eso pasó, pero ya no es una verdad presente, eso fue una verdad para ese tiempo. Para este tiempo debe haber una verdad para este tiempo, y la verdad para este tiempo es que Cristo murió conforme a las Escrituras en una cruz, entregó su vida, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Eso es presente, eso es para este tiempo, eso es verdad presente. En el nuevo pacto es donde encontramos que hay una verdad para este tiempo que estamos viviendo. Y una de las verdades que estamos viviendo en este tiempo es que estamos viviendo bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo pacto. Estamos viviendo bajo el poder del Espíritu, no bajo el régimen de la letra. Estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley. Por favor, iglesia, ubiquémonos en el tiempo en que estábamos viviendo. Metámonos bajo la cobertura del nuevo pacto. Bendiciones para todos. Seguiré adelante con esta enseñanza del nuevo y eterno pacto. Seguiré preparando el libro que un día de estos voy a lanzar para ayudar a muchos otros a entender este tema que estamos viviendo. Yo no le estoy predicando cosas que no están en la Biblia, es todo lo que está en la Biblia, pero que a usted quizás no se lo han predicado. Por eso, como no se lo han predicado, léalo usted, porque usted tiene la Biblia. No culpemos a ninguna organización, es que a mí no me han predicado esto. Y usted tiene la Biblia, léala, estúdiela, porque aquí está todo eso. Aquí está todo eso. Yo les he hablado, ya voy para el número 10 de los temas del nuevo y eterno pacto, y falta mucho por hablar. Y cuando hable de la verdad presente, se amplía un poquito lo que es el nuevo pacto. La verdad presente es el nuevo pacto. Bendiciones para todos, familia Jiménez, donde quiera que se encuentren. Los amo en el amor del Señor. Oramos unos por los otros, porque afortunadamente tenemos muchos creyentes, muchos hermanos en Cristo dentro de nuestra familia. Y para los que todavía no pertenecen a nuestras congregaciones, también muchas bendiciones para ustedes. Dios está haciendo una obra grande en estos tiempos
en la familia. Bendiciones para todos, les amamos.